Este pollo es tan delicioso que lo preparo una vez por semana, estoy muy segura que te encantará el resultado. Para la receta de hoy necesitaremos 2 pechugas de pollo, a las cuales les haremos unos cortes de esta manera. Y luego haré 3 cortes en sentido contrario. Ahora las condimentaremos agregando un poco de sal por encima. También agregaremos pimienta negra al gusto. Y para finalizar, agregaremos un poco de ajo en polvo, y con nuestras manos las untaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya listas, la pasaremos por harina de trigo, estas las cubriremos muy bien de ambos lados, así de esta manera como lo estoy haciendo. A continuación, agregaremos una cucharada de mantequilla en una sartén, y moveremos hasta derretir la mantequilla por completo. Chicos, estas pechugas de pollo que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que quedan muy deliciosa. Y una vez ya derretida la mantequilla, añadiremos las pechugas de pollo, y las doraremos muy bien de ambos lados. Y una vez que ya estén bien doradas de ambos lados, le agregaremos una cucharada de margarina, 3 dientes de ajo machacado, y las sofreiremos muy bien durante unos segundos. Y una vez ya en este punto, agregaremos una cucharada sopera de salsa de soya, 90 gramos de miel de abeja, una cucharada de vinagre blanco, y la dejaremos cocinar hasta que la salsa se vuelva un poco espesa. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está gustando esta deliciosa receta. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encantan las pechugas de pollo, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez que ya estén de esta manera, le agregaremos un poco de perejil picado finamente. Y ya nuestras deliciosas pechugas de pollo están listas. Miren lo rica y deliciosas que nos han quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.